Pero vamos a arrancar hablando del campo. ¿Qué es lo que está pasando con el campo en la República Argentina? Un sector importantísimo para el funcionamiento económico. Ayer Alberto Fernández, charlando mano a mano con el Gato Silvestre, hizo mención a la apertura y a la abertura para hablar, para dialogar con el campo. Un campo que a 34 días del gobierno de Alberto Fernández y de Axel Kicillof, la primera manifestación fue un tractorazo en Pergamino. Quejas, algunas medidas y algunas decisiones todavía no tomadas que el gobierno quiere implementar. ¿Por qué? Porque lo que hay que entender es cuál es el contexto de la economía argentina, de una economía en crisis con una pobreza sin precedentes de los últimos 20 años y que para la prioridad del gobierno nacional está que ese sector más vulnerado, donde no tiene en muchos casos ni siquiera para comer, pueda empezar de a poco a levantarse. El campo, no es todo el campo, por supuesto que no es todo el campo, pero sí un sector. Será ideológico, como dijo Alberto Fernández, politizado, pero que permanentemente está de reunión en reunión y que amenazan con un paro, que amenazan con frenar la comercialización. Ocurrió el fin de semana pasado en una reunión en Entre Ríos, en una juntada de algunos que conforman este campo, que ahora vamos a estar detallando de lo que estamos mencionando, y que ya para el próximo fin de semana también en Pergamino se habla de una reunión con algunas amenazas. Cuando uno habla del campo, repetimos, está hablando de un sector que en parte se vio beneficiado en estos últimos 4 años y que la Argentina, en el medio de un contexto de mucho riesgo y de mucha necesidad, también necesita de ese sector que ponga su granito de arena para que la Argentina se pueda poner de pie. Ese sector que, repetimos, con la apertura al diálogo y a hablar, que ha por lo menos emitido esa idea, tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof están en plenas acusaciones y anuncios y denuncias y protestas. Un campo que, repetimos, no es todo el campo, es un sector del campo que empieza a tener algunas reuniones, algunas juntadas y que protestan cuando después de algunos años de tener un buen pasaje, repito, será ideológico, no están dispuestos a hacer ningún tipo de negociación. Al punto tal que en la primera reunión que el presidente de la Argentina llamó en la lucha contra el hambre, no estuvo la mesa de enlace. ¿Qué es lo que puede pasar este fin de semana? Hay que estar muy pero muy atentos. Pero principalmente hay que entender de qué es lo que estamos hablando. Hay que parar la pelota y pensar el momento de la Argentina y pensar de que todos requerimos de un esfuerzo, de nuestro aporte para que Argentina se pueda poner de pie. Daniel Aprilia va a intentar de a poco explicarnos qué es lo que está pasando. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de este sector que te hacía mención y que recién enumeraba, que amenaza con un cese en la comercialización? Bueno, el campo claramente es muy heterogéneo. Tiene una enorme cantidad de productores que representan distintos esquemas, distintas superficies, distintas producciones y también distintos intereses desde ya. De hecho, dentro de la propia mesa de enlace ya tenés plasmados esas diferencias a las que yo estoy haciendo mención y la verdad es que también han actuado o están actuando de una manera bastante distinta. Con Inagro, por ejemplo, que son las cooperativas, ya han confirmado que van a sumarse al compromiso solidario al que Alberto Fernández les pidió que se sumaran oportunamente. Dijeron, en principio, algunas de las entidades que no tenían tiempo de plantearnos de manera orgánica, ya lo han hecho. Con Inagro confirma que va a firmar ese documento y otra de las entidades que había en su momento dicho que lo firmaría es la Federación Agraria. ¿Qué pasa con la Federación Agraria ahora? La entidad tiene muchos cruces de manera interna. Entonces, ¿qué está haciendo Carlos Achetoni, el presidente de la entidad? Dice, bueno, queremos respuestas del gobierno. Nosotros estamos en condiciones de aceptar una segmentación de las retenciones, por ejemplo, para diferenciar a los que menos tienen, a los que menos hectáreas tienen, a los de menor escala, a la agricultura familiar. Yo te digo, hago un comentario porque yo tengo muchos amigos que tienen algunas hectáreas, que forman parte del llamado campo, que uno lo hace de manera extensiva, y que una de las cuestiones, en algunos casos de los menos conservadores, entienden que por supuesto tienen que hacer su aporte debido en un momento, además de mucha peligrosidad para toda la Argentina,
Argentina y que hay otros sectores que lo necesiten y que requiere de ese esfuerzo. Y pretendían y exigían, justamente los que tienen pocas hectáreas, que se realice la segmentación. Ahora, Exacto. ¿por qué hay todo un sector que no lo puede concebir como algo lógico y racional? Bueno, básicamente porque el 80% de la soja, como dijo Alberto Fernández en la charla de ayer, lo produce un 20% de productores. Es decir, hay determinados segmentos de la producción donde hay una concentración un poco más fuerte. Y después hay una enorme cantidad de productores que son los que terminan generando muchas otras producciones. Ahí incluimos no solamente trigo, maíz, girasol, sino también otras producciones regionales también, la frutohorticultura, los tambos, la producción ganadera. Es decir, el campo, cuando uno dice campo está nombrando una palabra que en realidad incluye a una enorme cantidad de producciones. Es justamente un gran error pensar que el campo es un sector concentrado cuando en realidad tiene una enorme cantidad de productores y todos sumamente diferentes. Pero hay un sector obviamente concentrado. Tengo muchas preguntas para hacerte, de a quién perjudica, de por qué este recelo tan fuerte, de por qué estas juntadas y estas reuniones tan potentes a un mes Exacto. del nuevo gobierno. Pero primero, recién la mencionabas, prestemos atención nuevamente a lo que dijo en relación al campo el presidente Alberto Fernández. El día que firmamos el documento, que todos firmamos, menos, hubo dos entidades que adhirieron al documento, que fueron, si no me equivoco, Coninagro y Federación Agraria. Y la mesa de enlace dijo que no había tenido tiempo para poder estudiarlo en detalle. Yo lo lamenté, pero lo interpreté también como que se van a sumar finalmente y van a trabajar finalmente. Yo creo que estamos en un tiempo en donde el campo tiene que olvidarse de las rencillas, porque si no es muy difícil avanzar. Pero ahí usted no ve como que hay sectores de Cambiemos, sí, claro, o de los Lilitos que están fogoneando. Pero eso no es el campo, eso es otra cosa. Esos son pícaros que usan al campo para hacer política. De hecho, una aclaración, después de la respuesta, por supuesto, de Alberto Fernández, una aclaración, un aporte. Quien conforman y quien está presente en estas reuniones es el exministro Echeverre. Recordemos, ministro, que en su momento, cuando la inflación no paraba de cesar, cuando la inflación no se detenía y cuando la inflación impactaba más fuertemente en los alimentos, dijo que la carne, increíblemente, era barata. Estoy hablando del exministro que formó parte del gobierno de Mauricio Macri, quien hoy forma parte y conforma estas reuniones del campo o parte del sector politizado que recién respondía el presidente de la Nación. Vos corregime. Sí, no, es exactamente así. Hay muchos productores que están enojados, ¿sí? Hay muchos productores que también vivieron la etapa del 2008. Hay muchos productores que tienen todavía muy presente en su cabeza, en su mente, todo lo que pasó en aquella época. Te hago una pregunta. ¿Enojados en 34 días en relación a qué? Están enojados en realidad cuando... Este diálogo yo lo tengo muy frecuentemente con todos los dirigentes con los que hablo, les pregunto, charlo, y ellos a su vez responden a bases que tienen dentro de estas estructuras, como por ejemplo las organizaciones que integran la mesa de enlace. Entonces, lo que explican es que en el gobierno de Mauricio Macri tenían otra idea de que sabían que en algún momento las retenciones las querían sacar, o por lo menos que iban a intentar, aunque no lo hicieron, aunque todo lo contrario, después de haberlas sacado, las volvieron a poner porque sabían cuáles eran las necesidades económicas de la Argentina en función de los dólares. Entonces la pregunta que cae de Maduro es, si no lo hiciste antes, ¿por qué lo haces ahora? Bueno, y te de hago ahí otro viene agregado. La memoria de 2008. Pero te hago el agregado, porque de verdad hablar de un sector enojado a 30 días de la asunción de un gobierno, cuando no ha habido, vos corregime, medidas drásticas donde realmente puedan ver impactada su rentabilidad en este corto tiempo, pero en su momento, ahora no me acuerdo qué dirigente que representa a este sector del campo, había dicho durante el gobierno de Mauricio Macri que si ellos tenían que hacer un esfuerzo, iban a hacer esfuerzo porque era un pedido del presidente. Ahora, cuando el signo político se modifica y evidentemente ideológicamente no tienen esa compatibilidad, rápidamente, Alfredo De Angeli lo dijo. Sí, Ahí está bien, sí. Jonathan, el productor que me apunta quién lo había mencionado. Evidentemente, cuando cambia el signo político, ese esfuerzo que estaban dispuestos a hacer en un gobierno con quien sentían empatía, hoy lo retiran. Sí. ¿Es así? Es así, es tal cual. La respuesta de los productores es confianza y expectativas. En aquel gobierno tenían confianza y expectativas de que las iban a quitar oportunamente, aunque después terminó pasando todo lo contrario, y en el caso del gobierno de Alberto Fernández no tienen esa mirada.
Por eso me parece muy importante el manejo, en todo caso, político y gestual que está realizando el gobierno ahora, en función de seguir manteniendo el diálogo, más allá de que la mesa de enlace no haya participado de aquel encuentro de la firma en la que sí participaron un montón de otras organizaciones sociales y empresarios, esté manteniendo el diálogo y manteniendo la expectativa. El presidente es muy inteligente en lo que está haciendo, en seguir charlando, en darle la posibilidad al ministro Basterra, por ejemplo, de darle tiempo también para elaborar este plan de esquema de reintegros, de segmentación, de diferenciación para los productores. Bueno, me parece que la mayor duda de los productores radica en que, por un lado, el Ejecutivo tiene la posibilidad de subir más las retenciones, aunque no lo ha hecho. Vos decías muy bien, no ha tomado todavía el gobierno ninguna medida que los complique, porque lo que se hizo hasta ahora fue un ajuste de lo que había dejado planteado Mauricio Macri, y el gobierno no avanzó sobre eso. Bueno, al productor le preocupa que Alberto Fernández tiene la potestad ya otorgada por el Congreso de subir otro porcentaje más de retenciones, aunque todavía no lo hizo. Y es importante destacar esto, no lo hizo todavía, porque muchos en el campo están pensando que ya eso prácticamente es un hecho, y no ocurrió. Vamos a tomar comunicación telefónica para entender por qué parte del campo le pone piedras en el camino a 34 días de la asunción de un nuevo gobierno, con Norberto Jauregui, que es exministro de Agricultura de la Nación, que él seguramente también nos puede ayudar a entender por qué está ocurriendo lo que está sucediendo. Te saluda Luciana Rubinja, estoy con Daniela Prile, gracias por atendernos. ¿Cuál es su mirada? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Mirá, creo que ha sido una síntesis correcta la que han realizado ustedes. Sin duda estamos en presencia de una actividad política importante, actividad política sindical, si se quiere, de determinadas organizaciones. Y tienen que ver con que justamente estas retenciones fueron puestas el año pasado por el gobierno de Mauricio Macri, y no estaba este tractorazo. Al contrario, uno lo veía de Ángel y en el Congreso defendiendo con mucho fervor la necesidad de que el campo sea solidario y aporte y siga aportando para sacar el país adelante. Bueno, indudablemente la metodología es esta, ¿no? Se dice una cosa en algún momento de la doble vara, cuando hay un interés político específico, y después, obviamente, cuando se produjo el cambio de gobierno, se están retractando de todo lo que habían dicho y no están dispuestos a colaborar. Pero también es cierto que esta es una parte del campo. Esta es una parte que tiene un nivel importante de producción, muy tecnificada, porque no son grandes generadores de puestos de trabajo. Los puestos de trabajo los genera el otro espacio del campo, que son ese 80% de masa enorme de productores a lo largo y a lo ancho de la patria, que son los pequeños productores de las economías regionales, de la horticultura, de la citricultura, de lo que producen aceitunas, de lo que producen los tambos, lo que producen los cabritos. Esa es la otra parte importante del campo que ejecuta y pone en movimiento la economía real, si se quiere, la economía que genera puestos de laburo en cada una de las provincias y en cada una de las economías. Y este sector, importante por su peso en producción y en volumen, si se quiere, y su capacidad de apriete político, pues bien lo señalaban ustedes, son un exministro y gente que está en el Senado y en el Congreso de la Nación, los que están encabezando estos piquetes políticos. Me parece que en ese sentido esta es la visión que se está marcando, ¿no? Intentan instaurar nuevamente, si se quiere, una grieta que no existe, obviamente. Hay una mesa de diálogo abierta y en esa mesa de diálogo me parece que es donde se tienen que empezar a resolver estas cuestiones de fondo. ¿Cuál es su análisis de las primeras medidas que piensa implementar Alberto Fernández? Yo recién le comentaba a mi compañero, que conozco por supuesto gente que tiene algunas hectáreas en el campo y que le parecía lógico y prudente la cuestión del escalonamiento, que haya una relación según la cantidad de hectáreas que se poseen. Además de esta, de las otras que se mencionan como posibles medidas, ¿cuál es su análisis? Mire, Alberto buscó asesoramiento más allá de la situación puntual que él tuvo que atravesar durante su gestión como jefe de gabinete, donde inclusive tuvimos que atravesar la 125, y de esa experiencia queda que sin duda hay que ir a una segmentación y hay que buscar qué nivel de forma se le puede dar para no perjudicar a los pequeños productores, a los que producen pequeños volúmenes, o algunos que producen un volumen mayor pero que están muy distanciados de los puertos, fundamentalmente donde sale nuestra producción, y eso hace que realmente el costo, la logística
haga que realmente le quede muy poca ganancia de ese productor. Por eso es importantísimo trabajar, y fue muy importante el mensaje de Alberto, donde él plantea que él fue específicamente quien planteó la necesidad de abrir en esa mesa la segmentación y de ponerlo en un proceso que tenga que ver cómo va a ser esa segmentación. Yo sé que el ministro Basterra está trabajando, yo sé que hay muchas organizaciones del campo, como FECOFE, que son las grandes, son los que encabezan esas grandes cooperativas en todo el país, que son los que mueven miles y miles de productores, y ellos están intercambiando algunos borradores y están trabajando sobre un esquema técnico y un esquema legal, y después obviamente el esquema económico, que es el que se tiene que terminar aplicando. Pero en ese sentido me parece que se está avanzando mucho, bien ustedes lo señalaban, son 34 días, son muchos los problemas que hay que atacar en la Argentina, fundamentalmente el hambre de nuestro pueblo, de nuestra gente que la está pasando muy mal. Muchos de esos que están con hambre son productores que no son tenidos en cuenta por estas organizaciones, que están sumamente alejados y que cuando necesitan tal vez algún respaldo económico para comprar una semilla o algún fertilizante no lo tienen, porque ellos indudablemente tienen otra forma de manejo. Hay que volver a reactivar todo lo que era la agricultura familiar en la Argentina, que tiene muchos logros, volver al monotributo social rural, que era un monotributo que se le entregaba a aquellos pequeños productores que le daban la posibilidad de asociarse, de ser visibles como productores, de tener una obra social donde poder atenderse. Me parece que esto es el proceso que se está reiniciando, obviamente con las correcciones y algunos de los errores que cometimos en el pasado. Norberto, ¿cómo le va? Daniel Aprile lo saluda. ¿Usted cree que, ya con la experiencia incluso de haber sido ministro del área, que estos conflictos, que estos tractorazos pueden llegar a crecer con el tiempo, o todo lo contrario, que son un grupo reducido de productores y que finalmente esto se termina diluyendo en el tiempo? Te lo puedo contestar con una ironía. Depende de los que vuelvan de vacaciones, porque indudablemente ese no es el campo que produce todos los días y que no tiene tiempo para hacer ese tipo de actividades. Me parece que estamos en presencia, vuelvo a reiterarte, de dos sectores claramente diferenciados, y que esto tiene que ver con una decisión política profunda de parte de ese porcentaje importante de la Argentina que no está de acuerdo con este modelo nacional y popular, de eso no tengo ninguna duda, y que quieren seguir avanzando para sostener esos espacios y utilizar a estos sectores para sostener esos espacios, tampoco me queda ninguna duda. Yo creo que hay que seguir avanzando en el diálogo. Creo que ha sido muy taxativo el presidente de la Nación, que el mensaje es muy claro, hay que seguir con las mesas de diálogo, hay que ser muy prudentes, hay que tomarse el tiempo necesario para que las medidas que se van a tomar hacia adelante no afecten a los pequeños y medianos productores. Los productores grandes tal vez tienen una espalda mayor para poder afrontar y esperar un poquitito más de tiempo hasta que podamos hacer un renglón donde podamos ir acomodando a cada uno de los sectores, pero yo creo que hoy por hoy es simplemente esto. Se está manteniendo lo que apareció hace 15, 20 días atrás, los mismos sectores que están pululando de un lugar a otro lugar, y creo que hoy por hoy, si están sentadas en esa mesa de diálogo con el ministro, tanto con INAGRO como FECOFE y otras organizaciones intermedias, y fundamentalmente las organizaciones de las economías regionales, que son los pequeños productores de la agricultura familiar, me parece que no va a haber un efecto mayor. Pero vuelvo a insistir en esto. Es fundamental los espacios de diálogo y aprender a escucharnos. Nosotros creo que como proyecto político hemos hecho una autocrítica importante de algunas cosas que no estamos dispuestos a volver a que ocurran. Y me parece que eso es una clara señal que tienen que entender el campo. Ellos también tienen que entender de que esto no puede manejarse a través de la política. Si se trata de política económica, de política agropecuaria, es una cosa. Ahora, si se trata de política partidaria exclusivamente, me parece que no buscaron el mejor camino. Muchas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes por el contacto. Que tengan muy buenas tardes. Muy buenas tardes.